respiratorio, ya que el sistema respiratorio es un proceso que se lleva a cabo por todos los órganos que forman el sistema respiratorio, y este sistema participa en dos funciones fundamentales del ser humano, que son la respiración y la emisión de la voz. En la fisiología encontramos a la respiración, ya que es un proceso por el cual existe un intercambio gaseoso en los pulmones o en los tejidos del organismo, ya que las células necesitan oxígenos y desprenden dióxido de carbono y consigue y desecha a la sangre. Y este es el que provoca que ocurra una disminución de oxígeno y un aumento de dióxido de carbono, lo que obliga a restablecer los niveles de dichos gases gracias a los pulmones. Y la ventilación, ya que es el proceso por el cual se renueva el aire contenido en los pulmones, consiste en la entrada de aire desde la atmósfera hasta los alvéolos pulmonares y en salida desde los mismos hasta el exterior. Y eso tiene su clasificación, que se subdivide en dos porciones, la superior e inferior. La superior está conformada por los principales conductos y estructuras del tracto respiratorio superior, que son la nariz, la cavidad nasal, la boca, la garganta, faringe y la laringe. Y la inferior conformada por los principales conductos y estructuras del tracto respiratorio inferior, que son la tráquea y dentro de los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Y las capacidades pulmonares resultan de la suma de los volúmenes pulmonares y siempre reflejan cantidades de aire. Así tenemos capacidad total, que es la suma de todos los volúmenes anteriores y significa la cantidad máxima de aire que cabe en los pulmones. Y la capacidad vital, que es el máximo volumen del aire que se puede mover. Y en el proceso respiratorio encontramos a la ventilación pulmonar, que es la inspiración y expiración, el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, el transporte de los gases por la sangre, intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos, y por último la respiración celular. Y ahora hablaremos sobre las partes del sistema respiratorio. Comenzando con las vías respiratorias, ya que están comunicadas con el exterior por los orificios nasales, con la faringe por las cuernas, con los senos paranasales, con las glándulas lacrimales por los conductos lacrimales. En las vías respiratorias, que son las fosas nasales, está el epitelio ciliado con células productoras de moco. La mucosa que se recubre los cornetes se llama pituitaria roja. En la parte superior está la pituitaria amarilla y contiene las terminaciones de los nervios olfatorios. Luego encontramos la faringe, ya que es un tubo musculoso común a los aparatos digestivo y respiratorio, que comunica la boca a través del istmo de las fauces, el esófago, las fosas nasales a través de las cuanas, la laringe a través de las glotis y el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Después encontramos a la laringe, ya que es un tubo musculoso cartilaginoso que se comunica la faringe con la tráquea, está delante de la faringe, formado por el hueso hioides y 9 cartílagos. Los principales son la tiroides, el cricoides y la epiglotis, ya que el cartílago tiroides forma una prominencia en el cuello más prominente en el hombre llamado nuez de Natal. Además, la epiglotis tiene forma de lengüeta. Durante la deglución cierra la entrada de la laringe para impedir que los alimentos entren a las vías respiratorias. Dentro de la laringe se encuentran dos pares de repliegues, las cuerdas vocales, y es que delimitan un espacio triangular llamado glotis. Luego está la laringe, ya que hay dos partes de cuerdas vocales, las falsas o superiores y las verdaderas o inferiores. Las inferiores pueden vibrar al pasar el aire y producir sonidos, que con la boca y la lengua son transformados en palabras, y la tensión de las cuerdas modifica el tono del sonido. El tamaño de la laringe determina el timbre. Luego en la tráquea, bronquios y bronquiolos encontramos que la tráquea es un tubo de 13 centímetros de longitud y 2 de diámetro. Está delante del esófago, formado por anillos cartilaginosos incompletos, y se divide en dos bronquios, que penetran en los pulmones y siguen dividiéndose formando el árbol bronquial, y los más finos se llaman bronquiolos y terminan en los alvéolos. Y todo el tracto respiratorio está tapizado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Entre las células ciliadas están las células calciformes secretoras de moco, y los movimientos ciliares van recogiendo las bacterias y las otras partículas, capturan por la mucosa y las trasladan hacia la garganta, desde donde serán expulsadas. Ahora, en los pulmones son dos órganos de forma cónica, alojados en la caja torácica. El derecho es más grande y tiene 3 lóbulos separados por cisuras, y el izquierdo solamente tiene 2 lóbulos.
Además de los pulmones, los bronquios, las arterias y las venas pulmonares entran en cada pulmón a través del ilio y continúan dividiéndose, ya que los bronquiolos terminan en pequeñas vesículas llamadas alvéolos, que en los alvéolos están rodeados por una red de capilares sanguíneos y los gases difunden entre ellos. Ahora, en las pleuras, los pulmones están recubiertos por una membrana doble, la pleura parietal y pleura visceral. Entre ambas hay un líquido lubricante que es el líquido pleural. Ahora, sobre la ventilación pulmonar, estamos en la aspiración, ya que los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo, la caja torácica aumenta de volumen y el aire entra en los pulmones. En cambio, en la expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye y el volumen y el aire sale de los pulmones. En el intercambio de gases tiene lugar por difusión de los gases, se produce por las diferencias de presión parcial entre el alveolo y la sangre para cada uno de los gases, ya que la presión parcial es proporcional a su concentración en una mezcla de gases. Lo encontramos en la regulación de la respiración, ya que su objetivo es mantener los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre dentro de unos márgenes estrechos que permiten la funcionalidad celular. Además, la respiración debe integrarse con el sistema digestivo, la emisión de sonidos, la tos, etc. Y el sistema está formado por unos centros respiratorios que están distribuidos en varios grupos de neuronas integrados en el tronco de encéfalo o bulbo raquídeo. Luego, en el control de nervios de la respiración, encontramos el patrón cíclico de la respiración, que se modifica por diversos estímulos, cambios en el pH o en la concentración del CO2 y del O2, situados como el ejercicio, emociones, cambios de presión arterial y hasta la temperatura. También en la regulación de la respiración, el control nervioso se basa en la presencia de unos mecanorreceptores en pulmones, vías respiratorias, articulaciones y músculos, que recogen información y la transmiten a los centros respiratorios. Cuando aumenta la concentración del CO2 en sangre o cuando aumenta la concentración de iones de hidrógeno en sangre, se estimulan los quimiorreceptores en los cuerpos carotídeo y aórtico, y la velocidad de la respiración aumenta para eliminar el exceso de CO2. También los movimientos respiratorios se desarrollan de forma involuntaria, pero se pueden modificar de manera voluntaria al tener conexiones con la corteza cerebral. Ahora hablaremos sobre las cavidades nasales, que son fosas o cámaras pares separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. Cada cavidad está comunicada por delante con el exterior a través de las narinas y por detrás con la rinofaringe a través de las coanas. Las cavidades nasales se dividen en tres regiones: vestíbulo, segmento respiratorio y segmento olfatorio. El vestíbulo está rodeado por cartílago, es la parte anterior de la cavidad nasal. El segmento olfatorio es la forma de la mayor parte del volumen de las cavidades nasales y está tapizado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y la lámina propia subyacente se adhiere al periósteo del hueso contiguo. Y el segmento respiratorio, situado en la parte del techo de la cavidad nasal, y está tapizado por una mucosa olfatoria especializada, ya que la mucosa contiene capilares y un epitelio olfatorio pseudoestratificado. En esto encontramos las células olfatorias, que son neuronas bipolares que poseen una prolongación apical con cilios. Las células de sostén o sustentaculares proveen sostén mecánico y metabólico a las células olfatorias. Las células en cepillo son células cilíndricas especializadas en la transducción de la percepción general. Las células basales son las progenitoras de los otros tipos de células maduras, y las glándulas olfatorias, que representan una característica distintiva de la mucosa olfatoria. Ahora hablaremos sobre la laringe, ya que tiene un revestimiento de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y epitelio estratificado plano que conecta la laringofaringe con la tráquea y se ubica en la línea media del cuello, delante de las vértebras C4 y C5. Contiene células basales, ciliadas, cilíndricas y caliciformes, ya que está integrada por 9 cartílagos nones y sirve como conducto para el paso del aire. También están los pliegues vocales, que son 2 repliegues de la mucosa que se proyectan dentro de la luz de la laringe. Dentro de cada pliegue hay un ligamento de sostén y músculo esquelético, ya que los pliegues vocales controlan el flujo del aire a través de la laringe y vibran para producir sonido. Y por arriba de los pliegues vocales hay un receso alargado que recibe el nombre de ventrículo. Y arriba del ventrículo hay otro par de repliegues de la mucosa denominada pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas, ya que no tienen tejido muscular intrínseco como las cuerdas verdaderas y por lo tanto no modulan la fonación. Ahora hablaremos sobre el epitelio traqueal, ya que los tipos de celulares principales son las células ciliadas, que son las más abundantes, se extienden a través de todo el espesor del epitelio. En cortes histológicos, los cilios parecen
como pelitos cortos que se proyectan desde la superficie celular apical, ya que las células ciliadas actúan en la forma de una barredora mucociliar, que es un mecanismo protector para la eliminación de pequeñas partículas. Luego están las células mucosas, que tienen aspecto similar a las de las células calciformes, ya que se extienden a través de todo el espesor del epitelio. Y por último, las células basales, que sirven como una población celular de reserva que mantienen reemplazo de las células individuales en el epitelio. Ahora, en los bronquios, la tráquea se divide en dos ramas que forman los bronquios primarios, ya que estas dos divisiones con frecuencia se designan simplemente bronquios fuente derecho e izquierdo. Al introducirse en el hilo pulmonar, cada bronquio primario se divide en bronquios secundarios o lobares. El derecho es el más amplio y mucho más corto que el izquierdo. Está dividido en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y está subdividido en 10 segmentos broncopulmonares. En cambio, el izquierdo está dividido solamente en 2 lóbulos, superior e inferior, y está subdividido en 8 segmentos broncopulmonares. También la pared del bronquio tiene 5 capas: la mucosa, compuesta por el epitelio pseudoestratificado cilíndrico; la muscular, que capa contiene de músculo liso de los bronquios mayores; la submucosa, tejido conjuntivo bastante laxo; capa cartilaginosa, con placas cartilaginosas discontinuas; y la adventicia, que es el tejido conjuntivo de densidad moderada. Ahora hablaremos sobre los bronquiolos, ya que los segmentos broncopulmonares se subdividen a su vez en lobulillos pulmonares. A cada lobulillo le llega un bronquiolo, ya que los acinos pulmonares son unidades estructurales pequeñas que forman los lobulillos. Cada acino consiste en un branquio terminal y los bronquios respiratorios y los alveolos que reciben el aire de él, ya que la unidad más pequeña de la estructura pulmonar es la unidad bronquiolar respiratoria y son vías aéreas de conducción. Los bronquios, los más grandes, son ramas de bronquios segmentarios, y estos conductos sufren ramificaciones consecutivas para dar origen a los bronquiolos terminales, ya que son más pequeños y también se ramifican. Los bronquiolos terminales dan origen a los bronquiolos respiratorios. También en los bronquiolos no hay placas cartilaginosas ni glándulas, ya que los bronquiolos de mayor diámetro al principio tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que gradualmente se transforma en epitelio simple cilíndrico ciliado, y conforme el conducto se estrecha, ya que los bronquiolos pequeños tienen un epitelio simple cúbico, y los bronquiolos de conducción más pequeños de todos, es decir, los bronquiolos terminales, están revestidos por un epitelio simple cúbico en el cual hay células de clara. Ahora, los alvéolos son espacios aéreos terminales y la estructura en las que se produce el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, ya que cada alvéolo está rodeado por una red de capilares que poseen la sangre muy cerca del aire inspirado que está en la luz alveolar, ya que los alvéolos son los sitios donde ocurre el intercambio gaseoso, donde están los conductos alveolares, que son vías aéreas alargadas que casi no tienen paredes, sino solo alvéolos como sus límites periféricos, y los sacos alveolares, que son espacios rodeados por cúmulos de alvéolos que suelen estar en el final de un conducto alveolar, que pueden aparecer en cualquier punto de su longitud. Y por último, el tejido entre los espacios alveolares contiguos recibe el nombre de tabique alveolar o pared septal. Y en el epitelio alveolar encontramos las células alveolares tipo 1 y neumocitos tipo 1, que son células planas delgadas que revisten la mayor parte de la superficie de los alvéolos. Luego están las células alveolares tipo 2 y los neumocitos tipo 2, ya que también llamadas células de las tabiques, son células secretoras que están dispersas entre las células del tipo 1, pero tienen tendencia a congregarse en las uniones septales, ya que son tan abundantes como las células de tipo 1, pero a causa de su forma diferente solo cubren alrededor del 5% de la superficie alveolar, y estas estructuras contienen gran cantidad de una mezcla de fosfolípidos, lípidos neutros y también proteínas que secretan por exocitosis para formar así una cubierta alveolar del agente tensoactivo conocido como surfactante. También están los macrófagos alveolares, que son singulares porque funcionan tanto en el tejido conjuntivo del tabique como en el espacio aéreo del alveolo, ya que eliminan partículas inhaladas de los espacios aéreos y eritrocitos del tabique. Por último tenemos a los pulmones, ya que son órganos cónicos situados en la cavidad torácica. 2 capas de membrana serosa protegen y envuelven la pleura, y la pleura parietal de la superficie reviste la pared de la cavidad torácica. La pleura profunda o visceral es la envoltura de ambos pulmones. Cavidad pleural, que contiene un pequeño volumen de líquido lubricante y presenta un epitelio pseudoestratificado prismático ciliado con células calciformes.